de Pedro. Gracias, hermano. Segunda de Pedro en el capítulo 2, ¿ya? Capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Estamos siempre en los versículos 2 hasta el versículo 8, ¿ya? Y vamos a leerlo para poder recordar algo de lo que hemos estudiado en este pasaje. Segunda epístola universal del apóstol Pedro, el capítulo 1, segunda de Pedro 1, los versículos 2 hasta el versículo 8. Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Es muy importante cómo comienza en este versículo el apóstol Pedro. A medida, y lo hemos visto ya y lo hemos enseñado y predicado en varias ocasiones, que a medida que nosotros más conocemos de Dios, no solamente en el aspecto intelectual, o sea, conocer acerca de Dios, sino en el aspecto experimental, de vivir la presencia de Dios. Mientras más nosotros conocemos a este Dios y mientras más Dios es cercano a nosotros de la misma manera como el Señor Jesucristo, la gracia y la paz siempre van a estar con sus hijos. Y es más, dice que van a ser multiplicadas. O sea, a medida en que nosotros experimentamos este conocimiento con Dios en nuestra relación con Él y con el Señor Jesús, vamos a gozar de esta gracia y de esta paz que va a ser multiplicada o en abundancia para la vida nuestra. En el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ya? Es otra cosa importante en el versículo 3. Todas las cosas de la vida, de la vida cotidiana, todas las cosas de la vida que nos ha tocado vivir a nosotros en este tiempo, todas las cosas que tienen que ver con la piedad, con el sentido de adoración y de relación con Dios, no son nuestras, no son de nosotros, ¿ya? Sino que dice que nos han sido dadas por el poder de Dios, ¿ya? Y eso es muy importante entenderlo, porque ustedes saben que hay una filosofía acerca de los bienes y de las propiedades del ser humano, y en el mundo por lo menos hay tres filosofías acerca de este tema. Una es la filosofía del capitalismo, ¿ya? Y el capitalismo dice que todo lo que uno adquiere, todo lo que uno tiene, todo lo que uno posee, es por la inteligencia, por la capacidad, por el esfuerzo de uno, ¿ya? Esa es en síntesis la filosofía del capitalismo. La filosofía del socialismo o del comunismo es que todo pertenece a la sociedad, ¿ya? Y, y todo debería ser entregado y la sociedad, el pueblo debe ser el dueño de todo, todo, ¿ya? Esa es la filosofía del socialismo. Está la filosofía cristiana, que es la que nosotros tenemos, que, y creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas, ¿ya? Dios creó todo lo que creó y lo hizo bueno en gran manera y lo creó para nuestro bien, para nosotros, para que nosotros gocemos y disfrutemos de ello. Pero
Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, reconocemos que todas las cosas nos vienen de Dios, nos vienen de Él, y que nosotros eh, somos grandemente bendecidos al hecho de que Dios pone en nuestras manos todo lo que tenemos, todo lo que nos da, para que nosotros lo administremos, ¿ya? Esa es la idea nuestra como cristianos. Entonces, aquí el apóstol Pedro toca en alguna manera eso porque dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, a la vida nuestra, a la vida humana, a la vida del ser humano, ¿ya? Eh, Son todas cosas que nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Lo mismo en relación con lo espiritual, ¿ya? Escuchábamos en la predicación del domingo pasado, acerca del énfasis del tema de la gracia de Dios. O sea, nosotros nada nosotros podemos poseer por nosotros mismos, ni aún en lo espiritual, ¿ya? Si nosotros llegamos a amar a Dios, la Escritura dice que lo hacemos porque Él nos amó primero, o sea, Él tomó la iniciativa, ¿ya? Y entonces nos ha hecho a nosotros sus hijos. Y en esto de hacernos sus hijos, nosotros en alguna manera, en el sentido espiritual, nos relacionamos con Él. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros que antes no éramos hijos de Dios, ya éramos como gentiles o vivíamos como los gentiles, pero nuestra vida cambió, nuestra vida fue transformada. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios, ¿ya? Para participar de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios la pone Dios por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando eso ocurre en mi vida y en su vida, se pierde el interés por las cosas de este mundo, porque nosotros no servimos al Dios de este mundo, sino servimos al Dios vivo y verdadero. Y entonces llegamos a tomar interés por las cosas de este Dios vivo y verdadero, ¿ya? Porque Él es el que nos ha dado todas las cosas y el que ha cambiado nuestra manera de ser y nuestra vida. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Versículo 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el cristiano no es un hijo del Señor ocioso. Del momento que el fruto del Espíritu Santo mora en su vida, ya no están las cosas de la carne en la vida de un cristiano. Y entonces el fruto del Espíritu y estas cosas que el Señor pone en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, nos hace para bendecirnos, pero también por medio de bendecirnos a nosotros, también nosotros podemos bendecir a otros. ¿Ya? De eso está hablando este versículo. Así que vamos a tomar por un momento el versículo 6. ¿Ya? Si volvemos al versículo 6, acuérdense que nosotros hemos estado estudiando cualidades o virtudes que nos ayudan a escalar, ¿ya? Peldaño tras peldaño para acercarnos a Dios mismo, y en la manera en que nosotros escalamos y subimos peldaño tras peldaño, nuestra vida va a ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas cualidades de las cuales nos menciona el apóstol Pedro en este versículo, contribuyen a nuestra santificación. O sea, el propósito de todas estas cualidades de las cuales nos habla el apóstol Pedro es porque de esa manera nosotros que estamos en un proceso de santificación, ¿ya? Y la razón de este proceso de santificación es para que nosotros lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces, en la medida en que nosotros tomamos estas cualidades y las hacemos nuestras,
Eso va a ayudar mucho en cuanto a ello. Notemos en el versículo 6. Versículo 6. Dice que al conocimiento nosotros debemos añadir el dominio propio, dominio propio. Y al dominio propio nosotros debemos añadir la paciencia, y a la paciencia nosotros debemos añadir la piedad, subiendo peldaño tras peldaño, estamos haciendo progresos tras progresos en nuestra santificación a Dios. Y en el estudio anterior, si ustedes lo recuerdan, tocamos la cualidad o la virtud que tiene que ver con el dominio propio. El control que un cristiano debe tener de sí mismo frente a situaciones. ¿Ya? Es como un ejercicio que los atletas hacen para mantener su cuerpo, ¿ya? En buen estado, en buenas condiciones, y tiene que, para ello lograr y conseguir eso, tiene que controlarse en muchas cosas. O sea, tiene que tener dominio propio, y el cristiano debe ejercitar dominio propio en todas las circunstancias, y al hacerlo, por supuesto, lo tenemos que hacer confiando solamente en Dios, porque yo estoy seguro, y creo que ustedes también están seguros, como lo hemos repetido en tantas ocasiones, nosotros sin la ayuda de Dios, nosotros nada somos y nosotros nada podemos hacer. Por eso es importante que al proponernos en poner en práctica estas cualidades, nuestra confianza siempre está en las manos del Señor. Dice aquí que le sigue al dominio propio, ¿qué cosa? En el versículo 6. Paciencia, pastor. La paciencia. La paciencia. ¿Conoce usted esta palabra? Paciencia. Es una palabra bien conocida a nosotros. ¿Qué es lo contrario de paciencia? Empecemos por ahí. ¿Qué sería lo contrario de paciencia? Tiene un prefijo. Lo contrario de impaciencia, de paciencia. La impaciencia. Impaciencia. ¿Qué es lo que es la impaciencia? Fíjese que la impaciencia es la actitud de no tener o tener poca tolerancia hacia la frustración. No tener tolerancia o tener poca tolerancia cuando nos vemos enfrentados a una frustración. Uno quiere a veces tener el control de todas las cosas, ¿ya? Todas las cosas. Y cuando algo se escapa a nosotros, a ese control que queremos tener de todas las cosas, ¿qué ocurre? Perdemos la paciencia. Perdemos la paciencia. Pensaba yo en algunos ejemplos acerca de lo que sería la impaciencia, o cuando nosotros no tenemos control o perdemos fácilmente el control sobre las cosas, y entonces nos viene la impaciencia. Por ejemplo, ¿usted es puntual? ¿Somos puntuales nosotros? Cuando decimos que debemos estar a una hora, si usted es puntual, está a la hora que se puso de acuerdo para hacerlo, ¿ya? Cuando alguien es puntual, pero a veces tiene que esperar a la otra persona o a otras personas, y a veces por un tiempo prolongado, ¿qué le produce esa espera? A veces produce impaciencia. Impaciencia. ¿Por qué? Porque se suponía que había un compromiso, y el compromiso se rompe, ¿ya? Y entonces ante eso produce impaciencia. ¿Le produce impaciencia la indecisión? En no tomar una decisión cuando hay que tomarla,
y entonces se buscan argumentos para no llegar a la decisión. A veces eso produce impaciencia. Cuando las cosas no salen como uno las planifica, ¿ya? También eso produce impaciencia. El estar haciendo algo, por ejemplo, en el computador, y que pase algo inesperado, algo importante que usted está tratando de hacer, y de repente ocurre que se le va la señal, se corta la luz o algo ocurre. ¿Qué le produce eso? ¿No produce impaciencia? O sea, la impaciencia es algo muy común en la vida de nosotros, ¿ya? Pero aquí el apóstol Pedro está hablando de una virtud que debe ser parte de la vida nuestra en este escalafón o en este ascender hacia el tema de nuestra santificación. Paciencia. Se define la paciencia como la capacidad de sufrir, la capacidad de tolerar desgracias, adversidades, la paciencia, la capacidad de soportar molestias o palabras ofensivas. Y uno tiene que a veces ser paciente. Y para ser paciente necesita mucha fortaleza para no quejarse, para no rebelarse, ¿ya? Eh, la paciencia es la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por él. ¿Nos habla la Biblia acerca de la paciencia? Sí. Es muy importante esta palabra en las Escrituras, la palabra de Dios. Y hay un versículo clave que todos nosotros conocemos, donde aparece la palabra paciencia. ¿Usted recuerda Gálatas 5:22? Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y allí en el fruto del Espíritu aparece esta palabra paciencia. Y si usted busca o mira las palabras que están alrededor de la palabra paciencia, en algún sentido o en alguna manera, tienen que ver justamente con esta capacidad de sufrir, de tolerar, muchas veces con mucha fuerza, mucha fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. O sea, es un fruto precioso del Espíritu Santo, es una virtud del Espíritu Santo, o sea, es una virtud de Dios. La paciencia es un gran valor, ¿ya? Y cuando le indiquen a usted o las indiquen como una hermana o un hermano paciente, piense en ello. Por supuesto, es un halago, pero la paciencia es un valor incalculable, es de mucho valor. ¿Por qué? Porque no es algo que producimos nosotros. Al contrario, nosotros somos impacientes en nuestra vida en muchas cosas. Pero cuando nosotros tomamos esto como del Señor, tiene un gran valor porque es una virtud de Dios. Dios aprecia de manera especial a los hijos del Señor que tienen como cualidad la paciencia, ya que en ellos simboliza la constancia, la fortaleza. Muchas veces las pruebas que manda el Señor son superadas con mucha paciencia. Y cuando son superadas con mucha paciencia, significará que nosotros hemos mostrado en algún aspecto, en alguna manera, hemos mostrado nuestra fortaleza de espíritu y nuestra fortaleza de fe. Ahora, si no perseveramos
en el autodominio, en el sentido de controlarnos, de no reaccionar impacientemente. Si no perseveramos en ese autodominio que es la paciencia, muchas veces esto se convierte en una falta. La falta de paciencia nos puede llevar al fracaso y a la pérdida del respeto por uno mismo. Por uno mismo. Por consiguiente, el apóstol Pedro lo que hace aquí en este pasaje de 2 de Pedro 1 y el versículo 6, él está añadiendo en esta lista un concepto que toma del Nuevo Testamento, la paciencia. Porque la palabra paciencia para los hijos del Señor significa permanecer bajo determinado conflicto. Ninguno de nosotros estamos ajenos a los conflictos. No hay nadie aquí que esté ajeno a las pruebas, a las adversidades. A veces pruebas y adversidades que son difíciles y duras para nosotros. ¿De dónde sacamos nosotros esa fuerza para permanecer bajo ese determinado conflicto con fortaleza? Si no es a través del Señor Jesucristo y de Dios que nos da esta virtud. Se caracteriza la paciencia porque no dejamos desviar nuestro propósito. O sea, nos viene la prueba y entonces nos quejamos en contra de Dios y por qué Dios hace esto conmigo y por qué permite esto. ¿A qué nos lleva cuando tomamos ese camino o ese paso o damos ese paso? Nos podría llevar a rebelarnos en contra de Dios, ¿ya? Y entonces, por eso es que es importante esta virtud que nos presenta el apóstol Pedro, para que no nos dejemos desviar de nuestro propósito. El propósito siempre está al frente, el norte nuestro siempre está allá, ¿ya? Y de aquí a allá muchas cosas van a ocurrir, donde vamos a requerir y vamos a necesitar de nuestra paciencia, ¿ya? Porque ella también habla de la lealtad hacia la fe y hacia la piedad. La palabra paciencia aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Voy a citar 2 o 3 para que las recordemos solamente. Si vamos a Romanos, el capítulo 5, versículo 3 y versículo 4, Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Puede parecer al mundo que nos rodea, al que no es hijo de Dios, puede parecer insólito esta palabra. O sea, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Los hijos del Señor nos gloriamos en las tribulaciones, o podemos gloriarnos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce en nosotros paciencia. En 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo 6, versículo 11, dice el apóstol Pablo dando consejo a un joven pastor: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si nos damos cuenta, estas palabras en alguna manera son sinónimos de las que repite el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Timoteo 6:11, son similares a las que nos da el apóstol Pedro en su epístola. En la epístola de Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Están relacionados los temas. Primera de Pedro 2:20.
Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Interesante cómo la palabra paciencia aparece en muchos textos de la Escritura, porque es una virtud que nos ayuda a ascender en nuestro proceso de santificación. Y mientras más nosotros ejercitemos en estas cualidades o virtudes que Dios nos da por medio de su palabra, por supuesto, el beneficio o la bendición o el resultado siempre va a ser bueno para nosotros. En resumen, termino. Vemos que hay una combinación de virtudes en lo que hemos visto: paciencia, perseverancia, confianza, dominio propio, piedad, tolerancia. Hay una combinación de todas estas virtudes. Y siempre ellas buscan el objetivo final, ¿ya? Que nos da el apóstol Pedro en su palabra. Primero, en toda adversidad. Usted está pasando por una adversidad hoy día, ahora, en este momento. Yo estoy en un momento de adversidad, de prueba, en toda adversidad. Los cristianos, los hijos del Señor, ¿qué debemos cultivar? Según lo que nos enseña el apóstol Pedro, nosotros deberíamos cultivar la paciencia. Que la paciencia se destaque o sea más que la impaciencia, que es tan común a nosotros. Como cristianos, en la adversidad debemos cultivar la paciencia. Y en segundo lugar, ¿qué ocurre cuando el Señor nos bendice? Dios es dueño de nuestra vida, Dios es dueño de todas las cosas en este mundo. Dios, él es absoluto en todo ello. Cuando el Señor nos bendice, dándonos lo que necesitamos o respondiéndonos a nuestro clamor y a nuestras oraciones, cuando nos da lo que nosotros necesitamos y más aún, mucho más de lo que nosotros queremos o entendemos, dice la palabra del Señor. Muchas veces Él nos bendice, dándonos lo que necesitamos y aún más. ¿Qué debemos hacer? Dice que nosotros debemos ser agradecidos y debemos poner toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel, ¿ya? Y entonces, Él que ha dado a nosotros estos elementos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, por supuesto, también está atento a nuestra respuesta a lo que debemos hacer para Él. Señor, una vez más te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder venir a tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que es fiel y verdadera. Oramos y pedimos, Señor, por esta enseñanza que nos has dejado ahora, que nos bendiga grandemente y que tú apliques esta enseñanza a nuestra necesidad. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén.